Para el siguiente video pues voy a abordar un poco de lo que es la misma de conservación de la energía, pero en este caso cuando existe resistencias o pues comúnmente la fuerza de fricción. Hay una pequeña modificación en la ecuación. Yo voy a tener la energía inicial va a ser igual a la energía final, sí, pero esta debe haber existido algún trabajo o alguna pérdida debido a la fricción. Entonces la acumulación de lo que hay al final más el trabajo realizado me van a dejar igual a la energía que tenía al principio. Analícese que pues tú tienes la acumulación de toda la energía, de esta energía al momento de trabajarla o de hacer un ejemplo, un ejercicio o que ocurra un fenómeno, parte de esta energía, una pequeña parte podría disiparse en lo que es este trabajo. Por eso es que yo tengo que considerar la energía que tenga al final más la pérdida por trabajo. Y pues la ecuación al momento de tener esta pérdida, recuerden nada más que la fricción o el trabajo realizado por la fricción era igual a la fuerza de fricción por la distancia. Aquí muy importante recordar que pues tiene que ser sobre el mismo plano de acción, pero de esa manera trabaja la fuerza de fricción, siempre es paralela al plano. Y pues ya serían los términos de la ecuación, misma ecuación, solamente se agrega el trabajo por fricción. Ahora, siguiente ejemplo. Yo tengo un trineo de 20 kilogramos que descansa en la cima de una colina de 80 metros de longitud y de 30 grados de inclinación. Si el coeficiente de fricción dinámico es de 0.2, ¿cuál será la velocidad al pie del plano inclinado? El problema es un tanto complejo, hay que hacer un buen análisis para poderlo resolver sin problemas. Lo primero es, pues aquí tengo un pequeño bosquejo, nada más para recordar lo que es el plano inclinado. Me dice que hay una longitud desde el pie de la colina a la punta donde descansa el trineo que mide 80 metros y que hay un ángulo de inclinación de 30 grados. No me dan la altura, de hecho me dan la longitud del plano. No me dan la altura, pero si se dan cuenta ustedes, yo puedo hacer un triángulo rectángulo y conocer la altura inicial. De aquí es de donde se suelta el trineo, va hacia abajo. Hice este pequeño trineo un tanto mayor para poder ver las fuerzas que actúan sobre él. Lo que lo hace recorrerse hacia abajo por la colina es simplemente el peso. La componente que tenga del peso va a caer una en y una parte va a caer en X. La parte que cae sobre X lo hace recorrerse. Obviamente estoy tratando de rotar mi plano inclinado para que la descomposición de fuerza sea lo menos posible. Eh, Ahora entonces, este ejercicio, este bosquejo que tengo aquí, lo voy a pasar o lo voy a plantear, ay, perdón, en un plano inclinado para que no se ponga aquí tan saturado. Les digo, mi plano inclinado lo voy a dejar un poco, mi diagrama de cuerpo libre, lo voy a dejar un poco inclinado, a lo mejor un tanto exagerado, pero es para que ustedes vean que este va a ser Y, este va a ser X, para que la normal quede exactamente sobre el eje Y, la fricción que va en sentido contrario al movimiento siempre y paralela al plano quede también sobre el plano, y la única fuerza que se desglose va a ser el peso, que ese siempre sí es hacia abajo, completamente hacia abajo. Al momento de que gire mi plano, el peso ya no quedó sobre el eje Y, tiene tanto una componente del peso en Y como una componente del peso en X. Y este sería mi peso. Recuerden que el peso es masa por gravedad. Ok, ese sería lo primero que yo tengo que situar. Ahora, este ángulo que se forma aquí, note que el plano se levantó 30 grados. Entonces, si mi plano estaba aquí y se recorrió 30 grados, este ángulo será de 30 grados. ¿Sí? Para poder hacer la descomposición de las fuerzas. Bueno, ahora vamos a ver los datos. ¿Qué tengo de datos? De datos yo tengo la masa es igual a 20 kilogramos. Tengo la longitud, la distancia completa, que sería, esa se va a utilizar para la cuestión de lo que era en la parte de trabajo. Tengo una longitud o una distancia que son 80 metros. Tengo la inclinación, este es un ángulo, ahorita lo vamos a utilizar para la descomposición de la fuerza. Y también me dan el coeficiente de fricción, que este es 0.2. No tiene unidades, así es. Y finalmente me preguntan la velocidad final o la velocidad al término del plano inclinado. Importante para poder trabajar este ejercicio, pues
No tengo una altura inicial, pero la puedo calcular a través de un triángulo rectángulo. Y no tengo la fuerza de fricción, pero la puedo encontrar a través de lo que era la primera ley de Newton cuando trabajábamos en equilibrio, nada más haciendo una pequeña igualación. Bueno, para empezar en el ejercicio voy a abordar lo que es cómo descomponer el peso. Ocupo el peso en Y para conocer la normal, y con la normal poder calcular la fricción. Es una cadenita de incógnitas. Solamente recordar un poquito de lo que era la teoría. Para calcular el peso simplemente es multiplicar masa por gravedad, que serían 20 kilogramos por 9.81. Me da un peso de 196.2 newtons. Esto es fuerza. Ahora el peso, les digo, queda con dos componentes. Queda en un cuadrante, por lo que lo tengo que descomponer sobre el eje X y sobre el eje Y. Ahora bien, entonces, para poder descomponer el peso en Y, recuerden que se multiplica el peso por el seno del ángulo. Importante, el seno del ángulo tiene que ser el que esté con respecto al eje horizontal o al eje X en mi caso. Yo tengo el eje de 30 grados, pero ese está con respecto al eje Y. Lo que tengo que hacer es, pues si este mide 30, este de aquí, para que se complete el ángulo recto, sería de 60 grados. Entonces por eso tendría que usar el seno de 60 para que sea con respecto al eje horizontal, porque si no, no me va a funcionar. Haciendo esto, yo multiplicaría 196.2 seno de 60 y me da 169.91 newtons. Ahora para el peso en Y, lo que tengo que hacer es multiplicar el peso por coseno del ángulo, que serían 192 coseno de 60, y me da un total de 98.1 newtons. Ya con eso tengo la oportunidad de calcular la normal. Si me voy al eje vertical, la sumatoria de fuerzas en Y tiene que ser igual a 0. Las únicas fuerzas que participan es el peso en Y, que sería negativo, más la normal. Y esto tiene que ser igual a 0. Entonces la normal tiene que ser igual a el peso en Y. Simplemente un despeje, que aquí era negativo, pasa a ser positivo. Y pues ya sé que es de 169.91 newtons. ¿Para qué necesitaba la normal? Pues recuerden que la fuerza de fricción estaba dada por la normal multiplicado por el coeficiente de fricción. La normal es de 169.91 por el coeficiente de fricción, 0.2. De esta manera ya multiplicaría 169.91 por 0.2. La fricción es de 33.98, lo voy a dejar hasta ahí, newtons. Esta es la fuerza de fricción que voy a utilizar para mi ecuación de energía. Nada más aquí un análisis recordando lo que habíamos visto anteriormente. Vean que la fuerza en X o el peso en X es de 98.1 newtons, la fuerza de fricción es de 33.98. Esto es obvio, el cuerpo sí se desplazaría a lo largo del plano inclinado. Ahora bien, necesito conocer la energía. ¿Cómo está el sistema de energías? Para conocer las energías yo necesitaba calcular la altura que tengo aquí, que sería un triángulo rectángulo. Si ustedes lo analizan con la función de seno, yo podría poner seno de 30 grados es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿Por qué lo pongo así? Porque quiero que ustedes vean que mi ángulo de 30 grados, su cateto opuesto corresponde a la altura y la hipotenusa corresponde a la longitud del plano. Entonces quiere decir que yo puedo reemplazar esto que estoy escribiendo como cateto opuesto, altura inicial, y la hipotenusa sería la longitud, que son 80 metros. De aquí yo puedo hacer un pequeño despeje. La altura inicial me quedaría 80, pasaría a multiplicar a seno de 30 y me daría la altura inicial. En la calculadora tendría 80 seno de 30 es 40 metros de altura. Ok, estos valores los necesitaba previamente para poder irme a mi ecuación de energía. La voy a anotar aquí, que me quedaría, que sería 1/2 de la masa por la velocidad inicial al cuadrado más masa por gravedad por altura inicial, tiene que ser igual a 1/2 de la masa por la velocidad final al cuadrado más masa, gravedad, altura final, y más lo que tenga de trabajo, que sería fricción dinámica por la distancia en la que se trabajó esta fricción. Ok, hacemos un pequeño análisis. En el ejercicio me dicen que se encuentra en reposo en la parte de hasta arriba de la colina. Entonces yo puedo entender que la velocidad inicial tiene que ser 0. Al momento de que esta es 0, este término completo
se puede eliminar, sería 0. La altura inicial es la que acabo de calcular, aquí la tengo, y en el siguiente lado de la ecuación, en el siguiente miembro, un medio de la velocidad final, la velocidad final es la que me están preguntando, entonces esta sí se va a quedar aquí, y la altura final, recuerden que yo puse como punto de referencia la base de la colina, entonces la altura en este punto debería ser 0, entonces lo que yo puedo poner es que la altura final es igual a 0, por ende este término completo se hace 0, y esta ecuación se reduce en una expresión mucho más pequeña. Entonces llegamos a esta ecuación, a esta pequeña ecuación, y ahora nada más lo que tengo que hacer es empezar a despejar o acomodar para poder encontrar el valor que yo necesito. Importante aquí en esta parte, si ustedes notan, le estoy poniendo estas líneas representan valor absoluto porque la fricción en realidad es negativa, se está oponiendo al trabajo, pero no se lo voy a restar. En realidad, aunque se está restando, este valor no me interesa su signo, lo que me interesa es nada más el trabajo invertido, por eso se le va a sumar al final del proceso de la energía. Ahora entonces, lo que me interesa a mí encontrar era la velocidad final, esa es mi incógnita, pues voy a hacer pequeños despejes. Lo que yo tendría entonces es primero este término, lo voy a despejar, me quedaría masa por gravedad por altura inicial, menos el valor absoluto del trabajo realizado por la fricción, igual a 1/2 de la masa por la velocidad final al cuadrado. Ahora ya solamente tengo un término, me estorba el medio y me estorba la masa. El medio va a pasar a multiplicar toda la expresión y la masa va a pasar a dividir. Me quedaría 2 por masa por gravedad por altura inicial menos el trabajo por la fricción. Y la masa pasó a dividir todo. ¿Sí? De esta manera ya me queda velocidad final al cuadrado. Y finalmente, para poder quitar el exponente, simplemente le saco raíz a todo. Voy a reacomodar los términos. Me quedaría velocidad final es igual a la raíz cuadrada de 2 veces masa, gravedad, altura inicial, menos trabajo de fricción, me falta paréntesis, sobre masa, y le saco raíz cuadrada. Eso sería lo que yo tengo que resolver. Se ve un tanto complejo, pero pues nos vamos paso a paso. Ahora bien, sustituyo los valores. La velocidad final va a ser igual a la raíz cuadrada de 2. La masa es 20 kilogramos. Voy a evitar notar las unidades para que no se haga tan grande la operación. La gravedad es 9.8. La altura la encontramos, era de 40 metros. Y a esto le voy a restar la fricción. Aunque la fricción se considera negativa porque es en el sentido contrario de la operación, les digo, no me va a importar. Yo nada más voy a considerar el valor de la fricción, que nos quedó en 33.98 multiplicado por la distancia en la que esta transcurre o donde esta ejerce, que sería el largo de la colina, que son 80 metros. Y todo esto se va a dividir entre 20 kilogramos. Con las unidades no me voy a pelear. Al momento de que hice el ejercicio me di cuenta que todas correspondían. En el sistema internacional son kilogramos, metros, segundos, metros, newtons, metros, entonces no hay ningún problema con las unidades. Ahora bien, entonces al momento de empezar a resolver, me va a quedar, lo voy a hacer por partes, esta vez no lo voy a meter todo en la calculadora para que lo puedan seguir. 2 por 20 por 9.8 por 40. Perdón, aquí, este 2 es hasta allá, entonces aquí todavía no lo voy a poner. 20 por 9.8 por 40 sería el primer valor. Serían 7840 menos 33.98 por 80 me da 2718.4, y todo esto se va a dividir entre 20 y está dentro de una raíz. A 7840 le quito 2718.4, serían 5121.6. Como se duplica, me quedaría 10.243.2. 10.243.2 sobre 20 finalmente, y a esto le tengo que sacar la raíz. Esta es velocidad final, y entonces me quedaría la raíz de esto entre 20, son 512.16. Me va a dejar que la velocidad final es igual a la raíz de esto, 22.63 metros por segundo.
y ahí terminaría. Sí, es un tanto largo el ejercicio, pero se abordan muchos temas anteriores que espero aquí se puedan reforzar. Y eso sería todo el segundo ejemplo.